Continuando con la presentación de videos sobre análisis financiero, me permito compartir con ustedes el siguiente tema: impacto de la NIF Pymes en la contabilidad. Para elaborar el análisis financiero necesitamos el balance de comprobación. ¿Por qué razón? Porque el estado de situación financiera viene con cuentas agrupadas. En cambio, el balance de prueba de comprobación viene con cuentas sin agrupar. Ese es nuestro sentir. El informe de saldos, débitos y créditos, tanto de las cuentas reales como de las cuentas nominales, que nos sirven para presentar nuestro análisis financiero. Este es un concepto de actualice.com. Continuemos. Agrupar y desagrupar cuentas. Las cuentas del balance de comprobación vienen en conceptos de la taxonomía NIF para presentar el estado de situación financiero y el estado de rendimiento financiero. Cuando requerimos elaborar razones e indicadores financieros sobre estados de situación financiera y estado de rendimiento, más específico como la rotación de cuentas por cobrar o cuentas por pagar, se debe usar valores originales del balance de comprobación. Construcción de los estados financieros. Entonces, el balance de comprobación nos sirve para hacer el estado de situación financiera. Es cuestión ya de aplicar los conceptos de la taxonomía NIF 2022, ya está actualizada a este año, y el estado de rendimiento financiero integral, concepto que también cambió con el marco conceptual. O sea, estos son los dos elementos que nos van a servir de análisis financiero horizontal y vertical, razones financieras e indicadores financieros, pero con las cuentas desagrupadas antes de hacer la agrupación en la taxonomía NIF. Componentes del estado de situación financiera. Entonces, la base financiera, el estado de situación financiera y el estado de rendimiento integral. Las diferencias fiscales, diferencia en efectivo, en inversiones, en inventarios, en cartera, en depreciación, generan unos activos o pasivos por impuesto diferido. ¿Por qué concepto? Porque estas diferencias fiscales van a ser efectivas en el estado de resultados fiscal cuando se cumplan sus condiciones. Por ejemplo, tomemos las inversiones. Las inversiones tienen el concepto de que en el estado de situación financiera deben de presentarse por su valor en bolsa de valores, en tanto que en la parte fiscal, el balance fiscal, deben presentarse por su costo histórico. Entonces, esta es la diferencia. El balance fiscal más las diferencias es la base financiera o estado de situación financiera. Se sabe que la base fiscal es para determinar el impuesto de renta y complementarios. La base del estado de situación financiera, como el estado de situación financiera y el estado de rendimiento, se presenta bajo la taxonomía 2022. Necesariamente se debe utilizar las cuentas desagrupadas, ya lo decíamos anteriormente, inventarios, las provisiones no corrientes, las cuentas por pagar de comerciantes. El impacto de las NIF en el análisis financiero, miremos algunos casos. En el efectivo y equivalente efectivo, la base financiera, esta es la base fiscal, pero en la base financiera tenemos moneda extranjera, inversiones a corto plazo,
deterioro de inversiones, que no cuentan en el balance fiscal ni en el estado de resultados fiscal. Los inventarios, cuando se presenta el estado de situación financiera, hay que presentarlos a valor razonable. Entonces, una cosa es presentarlos con la base, es los análisis financieros con la base fiscal, y otra cosa es presentarlos bajo la base financiera, cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar tienen un caso muy especial, tienen como 12, 15 cuentas, en tanto que las cuentas comerciales por cobrar no tienen sino una, y agrupa como 10, 15 cuentas del estado balance general. Las propiedades, planta de equipo se diferencian de la base financiera porque tienen la valorización de activos. Lo mismo que las propiedades de inversión en el estado de situación financiera se presentan a valor razonable. Lo mismo que los activos biológicos y las cuentas por pagar con pago aplazado. Otros ejemplos de la provisión. La provisión cartera se presenta con el 5, 10 y 15%, como lo sabemos, cuando menores de 90 días, mayores de 90 a 180 y de 180 y más. La base financiera, entonces, se complementa esta provisión con un deterioro. Si el deterioro es mayor, entonces se registra deterioro. Pero si el deterioro es menor a la provisión que nosotros hemos hecho, entonces se presenta en la base fiscal solamente, no en la parte financiera. El inventario de baja rotación, hay que presentar su correspondiente deterioro. Asimismo, la depreciación se presenta, es la base que trae el estatuto tributario. En cambio, en la base financiera se presentan los cambios en la vida útil de acuerdo a conceptos y a aplicación de técnicas contables, de acuerdo a la tecnología del equipo. La obsolescencia programada, bueno, pues entonces en la parte financiera se presenta el deterioro. Las inversiones al costo se presentan en la base fiscal, pero en la financiera se presentan a valor razonable. La provisión de activos intangibles también tienen su deterioro, entonces hay que mirar si el deterioro es mayor, pues se registra lo que le haga falta a la provisión. Si es menor, no se contabiliza ningún deterioro. En la base fiscal, el acta de Asamblea General demuestra que los hechos ocurridos después del periodo sobre el cual se informa, hay que informar sobre esos hechos. El desmantelamiento es otro elemento que no aparece en la base fiscal, sino cuando se pague. Sin embargo, en la base financiera debe de calcularse la provisión. La depreciación por componentes tampoco hace parte de la parte fiscal. Ya decimos que la parte fiscal se compone de los conceptos del estatuto tributario. El negocio en marcha es un elemento muy importante en la parte fiscal. El plan de cuentas, entonces, tiene que convertirse a taxonomía 2022, como decíamos anteriormente, y que ya está actualizada para el año 2022. El principal objetivo de la NIP-Pymes, además de su objetivo primordial de la defensa del pequeño inversionista que no tiene representación en la administración, en el consejo, en la dirección, así como de responsabilidad en la gestión de los recursos recomendados a los órganos de administración. Entonces, prácticamente las normas internacionales son lo que hacen de que se presenten
estados financieros, tanto para para los mayoritarios o los que ejercen el poder en la empresa. Los elementos también que se encuentran afectados por las normas internacionales, la contabilidad multipropósito. Entonces, la contabilidad multipropósito, recordemos que tiene los dos elementos, el fiscal y las diferencias temporarias. Los principios y fundamentos pues son iguales tanto para la base fiscal como para la base tributaria, dado 21-1 del Estatuto Tributario, que comparó, le dio el mismo valor a los ingresos, gastos, costos, activos, pasivos y patrimonio, tanto como se registran en la contabilidad base fiscal como para efectos de la contabilidad financiera. Entonces, los efectos de los estados financieros deben de tenerse en cuenta para hacer la referencia a los análisis financieros. El estado de situación financiera tiene que estar con su parte fiscal y sus diferencias entre lo contable y lo fiscal. Lo mismo el estado de rendimiento financiero. Hay una utilidad que se presenta a 31 de diciembre, ese no se distribuye. El estado de flujos de efectivo se hace sobre la base contable. El estado de cambio en el patrimonio. Notas a los estados financieros también se hace sobre la parte financiera o contable. Siempre nos referimos a lo contable y es cuando nos estamos hablando de la parte financiera. El efecto fundamental está relacionado con las diferencias entre lo contable y lo fiscal y se modifican los resultados de las análisis financieras. Hay que tenerlo en cuenta porque anteriormente no existían, ¿no es cierto? Antes del 2015, las normas internacionales, desde el 14 del 2009. Otro factor es que los conceptos de la taxonomía agrupan varias cuentas del balance de comprobación en su conversión. Por consiguiente, se recurre al balance general de comprobación o de prueba, como lo denominamos anteriormente. Es uno de los videos que le presentamos a la comunidad para su análisis, para su discusión y para que hagan los aportes al grupo que les está presentando esta situación. Muchas gracias y nos vemos en una próxima